Caída de consumo uno la contextualiza en el marco de la caída de consumo de bienes y servicios de nuestra sociedad, en nuestro contexto. Los datos de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, te hablan de una caída en el primer cuatrimestre de todos los bienes y consumos de nuestra sociedad de alrededor de un 12%. Y la caída de carne vacuna está en un 10% para el mismo periodo. O sea, contextualizándola, vos decís, bueno, 51 kilos por habitante por año, es razonable en el contexto económico que nos toca vivir, con una alta inflación, con dificultades de la gente para sobrellevar este contexto, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje que me parece que cabe pasar. Parte de esta cuestión tuvo que ver con el salto de precios que tuvo la carne a principios de este año, en donde se debió, hay que retrotraerse al año 2018, cuando vos decís, bueno, ¿qué es lo que originó ese salto de la carne? Año 2018, proceso devaluatorio de por medio, eso impactó costo del maíz como principal insumo de la producción de engorde a corral y la incidencia que tiene digamos, el engorde a corral en la provisión de hacienda liviana en el mercado interno. En este año vos tuviste un bache de hacienda liviana y es la hacienda que más le duele al mercado cuando falta. Eso elevó los precios y en principio eso ayudó a que digamos, el valor minorista de la carne ajustara con un delay, pero ajustara al fin. Y eso es un poco, parece un cuento, pero es un poco el camino que hay que entender, el por qué aumentó, por qué aumentaron los precios, y eso también ha incidido obviamente con un efecto casi serrucho en febrero, marzo de este año. El último dato del estudio de mercado del IPCBA nos marca que en el último año, y luego de este ajuste, la carne vacuna termina con un salto de precios de alrededor de un 70%. Vos lo comparás con el del pollo, por ejemplo, para el mismo periodo, el del pollo es de un 113%. Y en el último mes, el salto que pega la carne es de un 0,8% y el del pollo un 4,2%. Entonces, cuando la carne vacuna se encarece respecto a productos sustitutos, como el pollo, el cerdo, o inclusive, como mostraba en la presentación, pastas o verduras, se dan procesos de sustitución y ahí es donde en parte eso explica la caída de consumo. De acá adelante, si la inflación empieza digamos, a atenuarse, de nuevo, 0,8 aumentó la carne vacuna en el último mes, 3,4 fue el dato del INDEC, o sea, el último mes la carne vacuna aumentó por debajo de la inflación, o sea, recuperó competitividad de precios. Y si encima empieza no solo a ir por debajo de la inflación, sino que sigue un recorrido por debajo digamos, en términos relativos, por debajo del precio del pollo, que es el principal sustituto, es posible que ahí tengas una recuperación de más poder adquisitivo y en términos de carne vacuna, un mayor consumo de carne vacuna. ¿Para cuándo podría ser esta recuperación? Mirá, esto va a ser muy gradual, o sea, es muy difícil saber lo que va a pasar en Argentina mañana, no en los próximos meses. Pero en términos de oferta de carne, uno puede prever, en función de los datos objetivos de la Cámara de Feedlot, uno puede prever que vas a empezar a tener más oferta de feedlot un poco más que el año pasado. El índice de ocupación de la Cámara de mayo de sus establecimientos es de un 61%. Empezó a recuperar un poco respecto a la gran preocupación que les dio el precio del maíz, pero todavía hay cautela. Habrá que seguir del otro lado cuál es la evolución de las tasas, ¿sí? O sea, si lo pensás en el negocio, en el marco macroeconómico, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central con las principales consultoras y digamos, agentes del sector financiero, te dan una baja muy gradual de las tasas de interés. Estás hablando con mucho optimismo de llegar a fin de año con unas tasas del 50%. A fines del año 2020, 34%. Ese es el último dato de medición que hay. Entonces, bueno, vos podrás ser eficiente, podrás tener un elevado nivel de productividad, podrás tener mejores relaciones precios-insumos, pero con este nivel de tasas esa cuestión se te dificulta. Por eso te digo,
habrá que seguir de cerca también qué pasa con esta cuestión. Seguir el dólar, porque en la medida que el dólar, en el marco de un proceso en el cual nos acercamos a las elecciones, vos decís, bueno, puede llegar digamos, a pegar un incremento o un salto, y bueno, eso te va a repercutir de nuevo en el precio del maíz, y eso puede jugar en contra también, o volver a jugar en contra para lo que es todos los sistemas de engorda corral. Esa es otra cuestión. A medida que avancemos también con la cosecha de maíz, históricamente vos tenés una disminución del costo, digamos, por tonelada, o el precio por tonelada, y eso te va a abaratar. O sea, estos son varios factores que interfieren en todas estas ecuaciones que terminamos manejando, pero que habrá que ver cómo siguen, ¿no? Lo que hay que hacer es tenerlas sobre la mesa, ¿no? Decir, bueno, si pasa esto, vamos a ir por este camino, si pasa esto, pero el buen análisis pasa por eso, tirar todas las cartas arriba de la mesa para que el productor las pueda tener en claro para dónde pueda llegar digamos, a terminar el camino de cada uno.